Bueno, en este tema yo quería añadiros una parte de enfermedades no infecciosas que son las diferencias entre tumores benignos y tumores malignos, que es el cáncer, ¿no? Es importante que sepáis, ya que desgraciadamente es una enfermedad que nos rodea demasiado y es bastante frecuente en nuestra sociedad a día de hoy. Es importante que sepáis qué es el cáncer, qué es un tumor benigno y la diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a tratar el tema así levemente, que aunque no esté dentro de la unidad, creo que es importante que lo sepáis y que aprendáis de esto. Bueno, es importante que entendáis que tanto un tumor benigno como un tumor maligno, que es lo que se denomina cáncer, es una división anómala de nuestras células. Nuestras células tienen una duración, una esperanza de vida determinada, es decir, cada tipo de célula sabe el tiempo que va a vivir y cuando ese tiempo pasa, pues ellas mismas deciden realizar un proceso que se llama apoptosis o muerte celular programada, es decir, ellas mismas se suicidan estas células, ¿no? Y también las células, dependiendo del tipo de célula, dependiendo si es una célula, por ejemplo, epitelial o es una célula del sistema nervioso central, una neurona, dependiendo del tipo de célula, también tiene dentro de su ADN el número de veces que debe de dividirse. Entonces, una célula ya tiene programada inicialmente dos cosas. ¿Cuántas veces se va a dividir? Es decir, ¿cuántas células va a crear? Y después de cuántas divisiones debe de morirse y cuándo debe de morirse. Entonces, tanto un tumor benigno como un tumor maligno significa que estos dos controles celulares no funcionan bien. O la célula no se muere cuando debe de morirse, o la célula se divide muchísimo más de lo que debería. Entonces provoca un cúmulo de células que no es normal. Eso es un tumor benigno y un tumor maligno. Aquí podemos ver en el vídeo cómo la célula que está en el centro sufre una división. ¿Y qué ocurre? El problema de esto es, fijaros que las células que están alrededor en ningún momento se dividen. Entonces, esa célula, la célula inicialmente amarilla, tiene un problema, ¿vale? Desarrolla un problema, su control de división no es correcto, por lo tanto empieza a dividirse de manera irregular. Fijaros que las células que produce, las células que crea, también se dividen de esa manera irregular. Por lo tanto, ya no es solamente que una célula tenga un problema y por lo tanto ello conlleve que esa célula únicamente se divida más. No, es que todas sus células hijas van a tener ese problema en el ADN de control celular. Entonces, todas sus células hijas van a producir también una división anómala. Por lo tanto, ese tumor va a crecer. Bien, ahora, ¿qué diferencia hay entre un tumor benigno y un tumor maligno? El tumor maligno es el que estamos viendo en este momento. Como veis, ahí tenemos una célula que se transforma. Como bien hemos dicho, esa célula empieza a dividirse y empieza a producir una división descontrolada. Ahí tenemos un primer tumor, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando el tumor es maligno? El tumor tiene la capacidad de salir, ¿vale? Invadir y entrar dentro del sistema circulatorio e invadir otros tejidos, ¿vale? Fijaros, estas células entran dentro del sistema circulatorio, entran dentro de cualquier capilar y en cualquier momento en cualquier parte del cuerpo pueden quedarse ancladas en algún otro órgano y por lo tanto infectar ese órgano. A esto se denomina metástasis. Cuando se produce esto se denomina metástasis. Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos a la imagen anterior. Como vemos en el tumor de la izquierda, es un tumor maligno. Es decir, estas células se han dividido, tienen un problema en su división, pero están acopladas o están estructuradas u ordenadas dentro de este órgano. ¿De acuerdo? ¿Eso significa que sean buenas? No, no son buenas, pero son mucho más fáciles de extirpar y su división es menos descontrolada y menos agresiva también en los tumores benignos. Y después tienen como
una capita, ¿no? Que los rodea para que no se pueda expandir, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado y hay que extirparlos y hay que quitarlos. ¿Por qué? Porque pueden, al ser un crecimiento anómalo de cualquier parte de cualquier órgano, puede llegar a presionar pues, distintas arterias, distintas venas o, por ejemplo, cualquier parte del cerebro si estamos hablando de un tumor benigno cerebral. Entonces puede llegar a hacernos daño, ¿vale? Puede ser peligroso, pero no al mismo nivel que un tumor maligno, que un cáncer, ¿vale? Porque, como hemos visto, el cáncer sí tiene esta capacidad. Su división es muchísimo más agresiva y muchísimo más rápida. Sí tiene esta capacidad de invadir órganos externos. Cuando hay metástasis, significa que las células cancerígenas, que las células de este tumor maligno, están en el sistema circulatorio. Por lo tanto, pueden arraigarse o entrar en cualquier otro órgano. Es un cáncer mucho más difícil de tratar. Pero es interesante que sepáis la diferencia entre tumor benigno y tumor maligno, entre el cáncer, porque tenéis que ver que, bueno, que ambos, aunque se diga tumor benigno, no significa que sea bueno, se debe extirpar, pero no provoca los daños que puede provocar un tumor maligno. Los cánceres o tumores malignos son básicamente, de manera así más general, producidos por dos motivos. Primero, uno es genético, ¿vale? Tú puedes tener una predisposición genética a padecer un cáncer. ¿Eso significa que si tienes esa predisposición vas a padecer un cáncer sí o sí? No, no significa, no es obligatorio, pero sí que tienes más probabilidades, ¿vale? Por eso, cuando hay gente joven que a lo mejor que ni fuma, no bebe, o niños, ¿no? Tiene la leucemia, pasa mucho, por ejemplo, pues tiene una vida súper sana y padece cáncer. Y dice, ¿pero por qué, sabes? Bueno, pues eso es porque tiene una predisposición genética. Genéticamente tiene más probabilidades de padecer cáncer. Después, por otro lado, también tenemos los agentes cancerígenos. Esos son pues distintas sustancias que nos hacen nos producen una alteración del ADN celular. Hemos dicho que el cáncer viene porque el ADN, porque genéticamente hay un problema y hay un desorden en el ADN y esto conlleva a una división celular sin control, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos agentes cancerígenos son capaces de producir una alteración en el ADN que puede conllevar a esta división sin control, ¿vale? De una célula y por lo tanto producir cáncer. Bueno, pues muchos agentes cancerígenos son, pues, ya lo conocemos, ¿no? El tabaco, el sol, por ejemplo, también es un agente cancerígeno. Después, por ejemplo, el alcohol, la dieta, tener una dieta equilibrada, los rayos ultravioleta, bueno, y muchas cosas más. Bien, bueno, pues estas son las actividades que tenéis que hacer con respecto a lo que hemos visto hoy, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues siempre podéis mirar en internet y ver en internet a ver la respuesta a las posibles actividades. Bueno, ya nos queda muy poquito del tema. Nos queda las donaciones y los trasplantes y ya, bueno, pues hacer las actividades de repaso convenientes. De momento estas actividades no me las tenéis que mandar cuando terminemos la clase que viene, de la semana que viene, cuando hagamos lo de los donantes y trasplantes, pues ahí ya os pediré que me enviéis todas las actividades del tema y las corrijo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora os voy a poner un meme que me ha hecho gracia y nada, pues que tengáis un buen fin de semana. ¡Hasta luego!